Shalom Amakiam, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Raha HaKodash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video, y como pueden ver el título, este es Romanos 9, la elección de Israel. ¿Ok? Y algo que tenemos que entender en las escrituras es que el evangelio es para los israelitas, ¿ok? Que también están esparcidos en las otras naciones, ¿ok? Y cuando vas al libro de Romanos, a versículo 1, ¿ok? Te explica para quién Pablo está escribiendo y así nos deja entender que el mismo mensaje fue a los israelitas. Ok, no fue a las demás naciones. Y ahorita vamos a entrar. Ok, pero este es Romanos 1:1. Dice, Pablo, siervo de Yahushai Hamashiach. Yo sé que aquí dice Jesucristo, pero como hemos entrado, esta es una traducción mala. Ok, es una reputación de un hombre malo. Ok, el Señor no es un hombre griego. Su nombre no viene del griego. Ok, no es una traducción en el español. Su nombre es Yahushai, que significa el que salva. Ok, o el Salvador. Ok, y Cristo es la palabra por ungido, que en el hebreo es Mashiach, o el ungido es HaMashiach, ok. Pero anyway, dice Pablo, siervo de Yahushai HaMashiach, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, ok, y apóstol significa enviado. Dice, y apartado para el evangelio de Dios, que evangelio significa la buena noticia, ok, y esa buena noticia es para Israel, porque te tienes que regresar al Antiguo Testamento. Eso es lo que Pablo estaba enseñando. Estaba enseñando el Antiguo Testamento, ¿ok? Y estaba enseñando lo que el Señor Yahushua le enseñó a él, ¿ok? Dice, el que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Porque los profetas escribieron lo que el Señor les puso para que escribieran, ¿ok? ¿Y de quién y de dónde eran los profetas? De la nación de Israel, para los israelitas. Ok, dice acerca de su hijo, nuestro Señor Yahushai Hamashiach, que era del linaje de David, según la carne. Ok, dice que fue declarado hijo de Dios, hijo de Yahweh, el Padre, con poder. Salah, hermanos. Dice, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Dice, entre las cuales están también ustedes llamados a ser de Yahushai Hamashiach. Ya ves, porque tenemos que entender que nuestra nación fue esparcida. Y eso es por nuestra rebelión, por las maldiciones que el Señor puso, okay, por consecuencia de nuestro pecado. Okay, porque tenemos que entender, como dice en Deuteronomio 28 y versículo 64, okay, que el Señor nos iba a esparcir por las naciones. Okay, pero también las escrituras hablan que el Señor nos iba a recoger de entre las otras naciones, man. Ok, como dice aquí, Deuteronomio 28. Y podemos empezar desde el 15 para que entiendan o entendamos, pues, lo que está diciendo. Dice Deuteronomio 28 y 15. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Yahweh, tu poder, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ok, y ustedes hermanos pueden leer, pero una de esas, ok, es la 64, dice, versículo 64, perdón, dice, y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Ya ves, esto iba a hacer que te ibas a comportar como las demás naciones. Por lo tanto, ibas a ser un pagano, ibas a ser un gentil. Ok, te ibas a reproducir allá y te ibas a parecer a las... Hey, hey. Y te ibas a parecer a las naciones, man. ¿Ok? Y eso es lo que Pablo fue por ellos. ¿Ok? Fue
fue mandado, como dice aquí, Romanos 1 y 5 dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales están también ustedes llamados a ser de Yahawashi Hamashiach. ¿Ok? Porque esa es una de las promesas que el Señor dio. ¿Ok? Este es Ezequiel, Ezequiel 36 y 24 dice, yo los tomaré de entre las naciones, los recogeré de todos los países, los traeré a su propio país, los rociaré con agua pura y quedarás purificados. ¿Ya ves? Y esa agua pura es esta palabra. ¿Ok? Ese es el bautismo. ¿Ok? Dice, los limpiaré de todas sus impurezas. ¿Ok? Que esta agua y todo esto, la palabra es el Señor Yahawashi, como dijo Pablo. ¿Ok? Como dice aquí, ¿ok? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estás también todos ustedes llamados a ser de Yahawashi Hamashiach. ¿Ya ves? Dice, los limpiaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. ¿Ya ves? Porque en Deuteronomio 28 dijo, ¿ok? Que íbamos a servir a dioses ajenos que no conocían nuestros padres, ¿ok? Al leño y a la piedra. Dice, los daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Ok? Y esto es lo que Pablo entró y dijo que el Señor nos iba a dar un cuerpo perfecto para que no pecáramos, porque este cuerpo es maldito, este cuerpo es una cárcel, como dijo en Judas, ¿ok? Que fuimos puestos en cadenas de oscuridad, que esas cadenas son limitaciones, ¿ok? Este cuerpo es una cárcel, ¿ok? Dice, y eso es lo que entra, que nos iba a cambiar este cuerpo por uno perfecto. De esa manera el Señor nos iba a limpiar y íbamos a hacer, y no íbamos a pecar. Dice Ezequiel 36 y 24 dice, o continuando dice, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que sigan mis preceptos y guarden mis leyes. Y guardes mis leyes y las pongas por obra. Vivirás en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Ya ves? Y esto está hablando a la nación de Israel, nada más. ¿Ok? Porque es todo lo que se trata, ¿men? Lo que como dice aquí Jeremías 31 y 3 dice, el Señor se me apareció hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Volveré a edificarte y serás reedificada, oh Virgen de Israel. Volverás a tomar tus panderos y saldrás con danzas de alegría. Ya ves, y todo esto es para Israel. El evangelio es para Israel. Ok, y lo que Pablo estaba haciendo es ir por el remanente de Israel, esparcido entre las otras naciones, porque era profecía que tenía que pasar. Ok, dice, y eso también nos lo dice en, creo que es Isaías 11 y 10. Dice, Isaías 11 y 10 dice, acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, que Isaí era el padre del rey David, dice, la cual estará puesta, y esta raíz está hablando del Señor Yahawashi, ¿ok? Como vimos en Romanos 1, dice, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, y será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. ¿Ya ves? Sí, porque habla de este pendón, y este pendón es una bandera, y como hemos entrado, esa bandera sirve para darte tu identidad, quién eres tú, ¿ok? Y el Señor es lo que está haciendo por medio de esta verdad. La verdad es ese pendón, es el Señor Yahawashi, ¿ok? Que nos está dando nuestra herencia de regreso. Nos está diciendo quiénes somos, ¿ok? Dice, asimismo, versículo 11, Isaías 11 y 11, asimismo acontecerá que en aquel tiempo que Yahweh, Bahashem Yahawashi, alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, ¿Ya ves? Que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar.
Ya ves, y estas partes, no está exclusivamente hablando de estas partes, porque estas partes de Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar eran las regiones conocidas, pero se extiende a todo el mundo, a las cuatro esquinas, man. Dice, versículo 12, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. ¿Ya ves? Y eso es lo que Pablo estaba haciendo. Y está haciendo. Porque Pablo seguramente está aquí. ¿Ok? Dice... ah, ajá, y esto está hablando de Israel, man. ¿Ok? Nada más. Ok, so como dice aquí, Isaías 54:7 dice, por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti, por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Yahweh, Bahashem Yahushai, tu Redentor. ¿Ya ves? ¿Y por qué es que el Señor se enojó con nosotros? Porque nosotros pecamos. ¿Ya ves? Y también tenemos que entender la historia, ¿ok? Porque todo esto son profecías del Antiguo Testamento, pero también hay historia. ¿Qué es lo que pasó con nuestra gente? ¿Ok? ¿Por qué era que tenía tanto problema los judíos con los gentiles o con los israelitas gentiles? ¿Ok? Porque hay una historia. ¿Ok? So vamos a entrar aquí, Segunda de Reyes 17:16, dice, dejaron todos los mandamientos de Yahweh a su poder. Se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todos los ejércitos del cielo, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, provocándole a ira. ¿Ya ves? Dice, Yahweh el Señor, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó delante de su rostro. Y no quedó sino solo la tribu de Judá. Ya ves, por eso es que se llamaban los judíos. ¿Ok? Porque el reino fue dividido en dos, en reino norteño y reino sureño. Y el reino norteño, como vamos a ver aquí, se lo llevó. El Señor lo quitó de la tierra. Y quedó el reino sureño, que era Judá. ¿Ok? Dice, pero Judá también entra Judá, Benjamín y Leví. Y hemos entrado que, ¿por qué entra Benjamín y Leví? Porque Jerusalén era la capital del reino de Judá. ¿Ok? Y en la capital, que era del tramo de Benjamín, estaba el templo. Y en el templo estaban los levitas. Por eso se junta Judá, Benjamín y Leví. ¿Ok? Dice, mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Yahweh a su poder, sino que anduvieron en los estatutos de Israel. ¿Ok? Que era idolatría. Dice, los cuales habían ellos hecho, y desechó Yahweh a toda la descendencia de Israel, y los afligió. Los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel en pos de Yahweh, y les hizo cometer gran pecado. ¿Ok? Porque hizo 2 becerros, uno lo puso en Betel y otro en Dan, si no estoy equivocado. ¿Ok? Dice, y les hizo cometer gran pecado. ¿Ok? Porque no nada más adorar becerros y adorar a Cera y a Baal, y no nada más viene con ponerle velitas y rezarle y hincarte, no. Viene con una vida, viene con una manera de vivir. ¿Ok? Los ídolos son portales a demonios, ¿ok? Que tú les estás dando permiso y ellos van a controlar tu vida, van a hacerte que hagas diversas cosas, no vas a temer al Señor, ¿ok? Eso viene con, con una manera de ser, ¿ok? Por eso, como dice aquí en Sabiduría de Salomón, creo que es 14:27, dice, Sabiduría de Salomón 14:27. El culto a ídolos que no son nada es principio, causa y fin de todo mal,
Los que los adoran celebran fiestas en las que se pierde el juicio, o pronuncian falsas profecías, o viven en la injusticia, o juran en falso con facilidad. Salak, hermanos. Y voy a saltar un poquito para arriba. Dice, versículo 22, dice, pero no contentos con su error de no conocer a Dios, viven los hombres en una espantosa guerra causada por la ignorancia, y a tan terribles males llaman paz. Practican ritos en los que matan a niños. Ya ves, y eso es lo que estábamos viendo aquí. ¿Ok? Dice, Segunda de Reyes 17 y 17, dice, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. ¿Ya ves? Dice, versículo 23, Sabiduría de Salomón 14:23. Practican ritos en los que matan a niños, celebran cultos misteriosos o realizan locas fiestas de extrañas ceremonias. No respetan ni la vida ni el matrimonio, sino que un hombre mata a otro a traición o lo hace sufrir cometiendo adulterio con su esposa. Todo es confusión, muerte, asesinato, robo, engaño, sobornos, infidelidad, desorden, juramentos falsos, confusión de los valores, ingratitud, corrupción de las almas, perversión sexual, destrucción del matrimonio, adulterio e inmoralidad. ¿Ok? Y eso es un ejemplo, es nuestra gente. Tú lo ves en fucking México, o aquí principalmente, pero lo ves en nuestra gente. ¿Ok? Dice, el culto a ídolos que no son nada es principio, causa y fin de todo mal. ¿Ok? Y no nada más en nuestra gente. ¿Ok? Es en todo el fucking mundo, man. Por eso es que el Señor va a venir a establecer sus leyes. Y todos los van a tener que seguir. Y quien esté adorando ídolos, el Señor lo va a agarrar. ¿Ok? Porque no nada más es hincarte y ponerle unas velitas y... No, tiene un contexto. ¿Ok? Y lo vimos. Pero anyway, continuando, dice... versículo 22, Segunda de Reyes 17 y 22, dice... Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Yahweh, Bahashem Yahushua, quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Ok, y eso es lo que nos pasó. Y después en la Apócrifa, en Cuarta Esdras capítulo 13, te explica qué pasó con Israel después de que se fue a Asiria. Se vino para acá a las Américas. Ok, y aquí empezamos nosotros. Por eso es que sabemos que somos los israelitas. Y por eso es que no lo aceptan en las iglesias. Dicen que es apócrifo y que no es inspirado por Dios. ¿Ya ves? Pero es la verdad. Ha habido pruebas físicas de que nosotros somos los israelitas, man. Ahora quemaron todos los archivos y quemaron toda la evidencia de que éramos los israelitas, pero el Señor dejó unas. Dejó reliquias, dejó piedras. Ok, y el Espíritu da testimonio, man. Ok. Pero anyway, ¿qué pasó? Ve para allá. Ve para allá. Ok. So, yeah, man. Ok, so voy aquí Romanos 1 y 6. Ok, dice, entre las cuales están también ustedes llamados a ser de Yahushua Hamashiach, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz para ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Yahushua Hamashiach. Ya ves, y estos amados de Dios es el pueblo de Israel, man. Ok, porque el Señor ha amado a Israel. Ok, y esos santos, ¿quiénes son los santos? Ok, porque la profecía nos habla de que el gobierno o el reino iba a ser dado a los santos del Altísimo. Ok, y ahorita vamos a ver quiénes son esos santos, man. So, mm,
Salaki, hermanos. Creo que está aquí. Creo que es versículo 7. Creo que es capítulo 7. Daniel. Oh, sí. Es Daniel 7. Sí, no es Daniel 2, es Daniel 7. Eso dice Daniel 7 y 18. Eso dice, y esto es después de las 4 bestias, ¿ok? Que 4 bestias representan los 4 imperios que iban a estar gobernando, ¿ok? O que habían gobernado, ¿ok? Y que esta es una medida importante, que estamos viviendo en la 4ª bestia, ¿ok? Pero dice, voy a ir al punto, Daniel 7 y 18, después recibirán el reino de los santos. O 17, Daniel 7 y 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Ok, el reino iba a dar a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Este es Salmo 100, creo que es 147. 148. Dice, Salmo 148 y 13 dice, alaben el nombre de Yahweh, Bahashem Yahushai, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre la tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenlo todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. ¿Ya ves? Ok, esos santos de quien está hablando en Romanos 1 es los amados y los santos, es a Israel, que fueron esparcidos, ok, entre las naciones. Ok, y así, y puedes ir a Gálatas. Ok. Como dice aquí, Gálatas 1 y 3 dice, gracia y paz sean ustedes de Yahweh el Padre y de nuestro Señor Yahushua Hamashiach, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. Ok, de Yahweh el Padre. Ok. Y esto, como dice aquí, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo. Ok, y eso es lo que dice en Mateo 1 y 21. Ok. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yahushai. Ok. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y quién es su pueblo? Israel. Ok. Pero anyway, vamos aquí Romanos 9 y 1 dice, verdad digo en Yahushai Hamashiach, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Yahushai Hamashiach, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Yahushai. ¿Ya ves? Porque de él es su pueblo, ¿ok? Según la carne. El Señor es de nuestra raza. Porque esto es de razas, man. El Señor no creó a todas las razas para ser igual. Por eso dio distinciones. Por eso separó desde la Torre de Babel. Porque el Señor no quería que todos nos uniéramos. Dice, el cual es poder sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. ¿Ok? ¿Por qué es que no todos los descendientes de Israel son israelitas? Porque la palabra Israel significa Yashar Allah, que es Yashar Allah, que significa príncipe del poder. ¿Ok? Y para ser un príncipe de Yahweh el Padre, es de una manera de ser, man. ¿Ok? Por eso nos dio estatutos, nos dio una manera de ser. ¿Ok? Pero no todos andan en esa regla. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios,
sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ya ves, porque después va a entrar en que el Señor tiene misericordia de quien Él quiere. ¿Ok? No diciendo que esto está abierto a las otras naciones, ¿ven? Porque no. ¿Ok? Y si es a las otras naciones y menciona profecías de las otras naciones, tenemos que entender el contexto, ¿ok? Que es solo a Israel. Y Pablo lo estaba diciendo desde el principio que empezamos a leer en Romanos 9. Dice... Bájate, por favor. Salak, hermanos. Dice, versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Yahweh, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Ya ves? Y va a decir, dice, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Ya ves? ¿Qué pues diremos? Dice, ¿que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Yahweh el Padre, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Ya ves? Dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Ya ves? Dice, ¿dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Ya ves? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Ya ves? Y esto tenemos que entender que es solamente para Israel. ¿Ok? Como dice aquí, como también en Oseas, dice, llamaré al pueblo mío, al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, ustedes no son pueblo mío, allí serán llamados hijos del poder viviente. ¿Ya ves? Y eso, esta escritura que está en Oseas, man, es Oseas 1 y Oseas 1 y 6 dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo, ponle por nombre Lo Ruhama, que en el hebreo es la Rahama, que significa no misericordia. Dice, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que la quitaré del todo. Y eso es lo que entramos en la historia, en segunda de, ¿qué fue? Segunda de Reyes 17. Dice, mas de la casa de Judá tendré misericordia y lo salvaré por Yahweh su poder. Y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. ¿Ok? Y esto podemos aplicarlo cuando los asirios invadieron y el Señor con un ángel los mató. También cuando fueron llevados cautivos, ¿ok? Y Ciro permitió que regresaran. El Señor movió el corazón de Ciro para que ellos regresaran y reconstruyeran, ¿ok? La ciudad. Dice, continuando, Oseas 1 y 8, después de haber destetado a la Rahama, que significa no misericordia, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo Amí, pero en el hebreo es la Amya, que dice, que significa no mi pueblo. Dice, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo seré su poder.
¿Ok? Y eso es lo que nos aplicó a todos, a toda la nación, porque todos caímos, tanto Judá como Israel. Dice, con todo, será el número de los hijos de Israel. ¿Ok? No dice aquí nada más Judá, dice Israel como una entera nación, como la arena del mar que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde se les fue dicho, ustedes no son mi pueblo, les será dicho, ustedes son hijos del poder viviente. Ya ves, y principalmente es aquí en los Estados Unidos, pero aplica en los lugares donde hermanos están esparcidos, man. ¿Ok? Y esto está hablando exclusivamente de Israel. Y Pablo lo está coteando porque él sabe que está hablando solo a los israelitas, man. ¿Ok? So, continuando, Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel. Tocante a Israel. ¿Ya ves? Si fuese el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Ya ves, porque el Señor la destruyó. ¿Ok? So, vamos a Romanos 10:1. Dice, hermanos, ciertamente anhelo en mi corazón y mi oración a Yahweh, Bahashem Yahushai, por Israel, es para salvación. ¿Ya ves? Nada más. Aquí no está diciendo y para las otras naciones, man. No. ¿Ok? Romanos 10:12, saltando. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Ok? Y para saber lo que pasó con los griegos, tenemos que leer los libros de Macabeos, para ver por qué nuestra gente se volvió como un griego. ¿Ok? Para entender qué es lo que Antíoco Epífanes empezó a hacer y empezó a empujar. Y todo lo que vino con la helenización, lo que Alejandro Magno empezó. ¿Ok? Para entender por qué nuestra gente se hizo griegos, por qué se convirtieron. Y eso está en los Macabeos. ¿Ok? Y estos griegos de los que está hablando, en este contexto, son israelitas. ¿Ok? No podemos escoger qué es lo que queremos y qué es lo que no, man. ¿Ok? Porque Pablo está entrando que solo es para Israel. Vimos el Antiguo Testamento que solo es para Israel. En Mateo 1:21 dice que solo es para Israel. Y en Mateo 1 te da la genealogía del Señor Yahushua. Eso te da a entender quién es el pueblo de donde viene el Señor, que es Israel. ¿Ok? Porque todas las promesas son para Israel. Lo vimos en Romanos 9. ¿Ok? Que el Evangelio es para los israelitas nada más. ¿Ok? Dice otra vez Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. ¿Ya ves? Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Ok? Dice, ¿cómo pues invocarán? Y esto que dice, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Ok? Ahorita ellos quieren, esto traía porque traía persecución. ¿Ok? Esto traía persecución e invocar, ¿cómo se llama? Testificar. ¿Ok? Dice, Salak, hermanos, continuando, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, que es el Evangelio. ¿Ok? Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ya ves, dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Ya ves, porque algo que nos ha ayudado, o que ha ayudado, es el Internet. ¿Ok? Esto ha recorrido todo el mundo, man, porque esa también era una señal.
del fin que el Señor Yahawashi nos dio. Mateo 24. Ok. Dice, versículo 19. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato los provocaré a ira. Ok. Y este pueblo del que está hablando, ok, que es Deuteronomio 32 y 21. Dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. ¿Ya ves? Y es lo que entramos hace rato. Dice, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Ok? Y esa nación insensata son los israelitas, man. ¿Ok? Porque como dice aquí Tito 3 y 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ya ves, y esta nación insensata está hablando de los israelitas, man. ¿Ok? Porque Deuteronomio 32 está hablando del cántico de Moisés, que eso era profecía. ¿Ok? Y como dice aquí, continuando Romanos 10 y 20, dice, e Isaías dice Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ok, que eso está hablando de Israel también. Ok, porque eso está en Isaías 65. Pero vamos a ver el contexto de Isaías desde el 63 hasta el 65. Y ustedes, hermanos, pueden leer esos capítulos. Yo solamente le pregunté a ChatGPT que me dé un resumen de Isaías 63, 64 y 65 para entender de lo que está hablando en Isaías 65. Ok, como dice aquí, el capítulo 63 de Isaías comienza con un poema sobre el juicio de Dios sobre las naciones, destacando la victoria divina sobre los enemigos de Israel. Isaías ora a Yahweh, Bahashem Yahawashi, recordando su fidelidad en el pasado y pidiendo su intervención para redimir a su pueblo. ¿Ya ves? ¿Que quién es el pueblo? Israel. Dice en el capítulo 64, Isaías continúa su oración, reconociendo la rebelión y el pecado del pueblo de Israel, pero también expresando su confianza en la misericordia y la gracia de Dios. Pide a Yahweh, Bahashem Yahawashi, que actúe poderosamente en favor de su pueblo y que los redima de su pecado y su sufrimiento. ¿Ya ves? Y que eso no es lo que el Señor Yahawashi vino por medio de su sacrificio. Ya ves, y a su pueblo, no a las demás naciones, man. ¿Ok? Dice, el capítulo 65 presenta la respuesta de Yahweh, Bahashem Yahawashi, a la oración de Isaías. Dios promete bendecir a su pueblo, y castigar a aquellos que se han apartado de él. ¿Ya ves? Que eso es lo que vimos en Romanos 9. ¿Ok? Dice, Él creará un nuevo cielo y una nueva tierra, que eso está hablando del reino. ¿Ok? Donde habrá justicia, paz y prosperidad. Dice, Dios muestra su amor y su fidelidad hacia su pueblo, pero también su juicio sobre los malvados. En resumen, estos capítulos de Isaías retratan la relación entre Dios e Israel. Ya ves, no entre las otras naciones, destacando su fidelidad, su misericordia y su juicio. Isaías ora por la intervención divina y Dios promete bendición y redención a su pueblo, pero también castigo para los que persisten en la maldad. ¿Ya ves? Ahora podemos entender qué está hablando Isaías 65 y 1. ¿Ok? Porque este contexto viene solo a Israel. Ok, Isaías 65 y 1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Ya ves, y esto también es lo que va a tocar en Romanos 11, ok, que habla que, que, oh, no, es lo que estamos hablando, man, Salaki, man.
Salakiakiam. En Romanos 10. ¿Ok? Oh, no. Actually, también es en Romanos 11. ¿Ok? Que era necesario que los judíos, que es Judá, Benjamín y Leví, no aceptaran el mensaje, porque así el Señor iba a abrir, ¿ok?, las puertas a los hermanos, ¿ok?, que estábamos como gentiles, ¿ok? Dice, como dice aquí, Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Ya ves, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Dice, porque a ustedes hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Dice, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacerlos salvos a algunos de ellos. ¿Ok? Ese es el punto. ¿Ok? Que el Señor extendió sus manos todo el día a un pueblo rebelde. ¿Ok? Por eso es que los provocó a celos con otro pueblo que no era pueblo, que era Israel en una manera gentil. ¿Ok? Eso dice, versículo 3. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, y se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. ¿Ya ves? Porque el Señor no creó al cerdo para que lo comamos, man. ¿Ok? Dice, versículo 5, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré, y daré el pago en su seno. Por sus iniquidades, dice Yahweh, Bahashem Yahushai, y por las iniquidades de sus padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes, y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno, así ha dicho Yahweh, Bahashem Yahushai, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no la desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no los destruiré todo. Ya ves, porque iba a haber un remanente, que es la elección. Dice, sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes. ¿Ok? Y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. ¿Ya ves? Y esto solamente es Israel, man. ¿Ok? So, continuando aquí en Romanos 11. ¿Ok? Como dice aquí, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ya ves, y esto sigue con la narrativa, man. Dice, no ha desechado Yahweh el Padre a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿Ok? Y al único que conoció. ¿Ok? Porque eso es lo que dice Salmo 147. Dice, Salmo 147 y 19, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Que aleluya es halal ya, que es alabanza a Yahweh. ¿Ok? So, ¿ya ves? Porque también en la escritura habla uh, que Israel fue llamado unigénito o primogénito. Y creo que eso está en
en Cuarta Esdras 6. Man, como dice aquí. Dice, no. Ok, segunda de Esdras 6 y 58 dice, pero nosotros, tu pueblo, a quien has llamado tu primogénito, tu unigénito y tu ferviente amante, hemos sido entregados en sus manos. Ok, el punto es que primogénito y unigénito. ¿Por qué primogénito y unigénito? Porque es el pueblo primero que el Señor escogió y el único. ¿Ok? So, continuando aquí. Dice, ¿o no sabes qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarte? Pero, ¿qué le dice la respuesta, la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres. ¿Ok? Que no está hablando literalmente de 7,000 hombres, porque el número 7 representa un número completo. Dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Ok, que estos 7,000 hombres son 144,000 hombres. Ok, tiene un electo el Señor. Dice que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Ya ves? Pero es de la nación de Israel, no es de las otras naciones, man. ¿Ok? Y en Isaías 49 te habla que el Señor iba a restaurar, ¿ok?, a Israel. Alright, pero el punto ya fue hecho, man. Espero que haya sido edificante para ustedes, hermanos. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rahahakwetash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.